una de las cosas más importantes para nosotros, SM, es que Adriana fue en 2012 ganadora del premio Barco de Vapor por su obra Una carta para Luciano. Pues esta tarde estamos, si me permites el libro, este es el libro que acaba de salir a la luz, es novedad en nuestro plan lector 2017-2018 y nosotros en SM tenemos los libros por series que van dirigidas a franjas de edades. Entonces, en este sentido, Historias que corren como ríos pertenece a nuestra serie azul. Y lo primero que quiero pues preguntarte, Adriana, es ¿qué es Historias que corren como ríos? ¿Qué podemos encontrar acá al interior? Yo que he leído me he encontrado con una serie de cosas muy interesantes, mitos y leyendas, pero quiero que desde tu propia voz pues podamos entender qué es Historias que corren como ríos. Bueno, gracias a Jimena, a Santiago, gracias a todos por estar acá. Bueno, Historias que corren como ríos es un libro que recoge varias historias que hacen parte de la tradición oral de los pueblos latinoamericanos. Obviamente no era posible incluirlos todos, porque son cientos, y porque cada uno de esos pueblos tiene ya muchas historias, por lo que fue necesario hacer una selección. Y esa selección, ese criterio para hacer esa selección, pues fue un poco difícil porque como había tantas historias y solamente se podía escribir un libro de este tamaño, entonces pues yo tenía que escoger. Y me fui, pues en principio por las que más me gustaron. O sea, como que el criterio fue primero esas historias que me revelaron algo que yo desconocía o que me causaron inquietud o me sorprendieron o me parecieron particularmente bellas, y también las que menos se conocían, porque hay muchas historias que uno casi que cuando uno está en el colegio, como algunos de ustedes, acá los niños que están presentes, que uno empieza a escuchar en el colegio y se vuelven como recurrentes. Pero en el caso de estas historias yo quería que fueran nuevas, que no fueran las historias de siempre. Y hay otro elemento que hace parte de este libro y que hace parte también de mi escogencia, y son los animales. A mí me gustan mucho los animales, todos los animales. Yo quería que estuvieran muy presentes en cada una de las historias. Todos los animales, insectos, los que tienen 4 patas, los que comen solo hierba. Intenté que estuvieran presentes de muchas maneras en cada historia. Entonces así escogí las historias que hacen parte de este libro. Y ¿qué más es Historias que corren como ríos? Es también un poco un homenaje a las historias que hacen parte de nuestra tradición oral, porque les cuento que este es un libro que recoge historias que han sido contadas y que en este, digamos, ejercicio se convierten en historias escritas. Entonces antes estas historias pasaron de uno a otro a través de la voz, ¿no? Del hecho de contar con la voz, pero se fijan ahora en un libro. Entonces, pues eso es eso es lo que es este libro que quiero tanto y que me parece también tan especial. Agregaría yo que también es un homenaje a Latinoamérica, pues porque todos los relatos que están allí pues vienen de diferentes partes de Latinoamérica, y también yo diría que en este libro hay como puntos de encuentro, ¿no? A ver, si hablamos de mitos y leyendas, hablamos también inevitablemente de la creación del hombre, de los animales, como tú lo mencionabas, y varios de estos mitos y leyendas que aparecen allí se parecen entre sí. Es como un punto de encuentro de diferentes lugares, todos distantes, pero en algún momento tienen algo en común para hablar acerca de estos temas que proponen los mitos y las leyendas. Sí, hay algunas historias que sí se encuentran, que hay como puntos de cruce visibles, otros que están como en la trasescena del libro, porque cuando yo empecé a leer y a escuchar historias orales para poder hacer la compilación y poder crear estas versiones propias, pues tuve que revisar muchísimas historias y muchísimas versiones de cada una de las historias, porque cada una de estas historias
podía tener fácilmente 2 o 3 versiones dependiendo de quién la contara, del pueblo indígena que la contara. Entonces, como había un conjunto, un universo tan amplio de historias, pues empieza uno a encontrarse puntos en común, ¿no? Cosas que tienen que ver con cómo las culturas ancestrales entendían el mundo, cómo se relacionaban con la tierra, cómo veían a las criaturas, cómo se alimentaban, ¿no? Cómo percibían la presencia de la naturaleza, cómo se ayudaban de ella para salir adelante y sobre todo un profundo respeto al entorno, ¿no? Y eso está presente en todas las historias, yo creo, y es como esa relación de admiración, de cariño, de respeto profundo con la naturaleza. Hace parte de los mitos, inevitablemente, y en algunas leyendas también aparece. Aparece, por ejemplo, el hombre que quiere subvertir el orden, que quiere atentar contra la naturaleza, intentando hacer su voluntad, pasar por encima de la naturaleza, y recibe, pues, casi siempre su merecido, ¿no? Como que la naturaleza le dice, no se puede, yo soy más fuerte, yo estoy antes que usted, yo soy más fuerte que usted, así que no puede hacerlo. Entonces, estos sí son elementos comunes. Hay historias que no son, digamos que no terminan tan bien como otras, ¿no? Hay historias en donde la naturaleza sí cede ante el poder del hombre, ¿no? Y eso explica una serie de cosas, una serie de poderes que tiene el hombre actual sobre la tierra. Hay historias donde hay pérdidas, donde algo en la naturaleza resulta lastimado. Hay una historia aquí, por ejemplo, hablando de eso, que se llama La Abuela Grillo, que es una historia preciosa. En la fuente de esa historia, porque cada historia tiene como un origen, una fuente, la fuente de esa historia es un video, de hecho, ¿no? Yo vi el video la primera vez, yo había escuchado ya la historia, y quería buscar dónde estaba esa historia recogida, porque estas historias que son de la tradición oral, a pesar de serlo, llegaron a mí, muchas de ellas, a través de la escritura, ¿no? Otro las escribió, yo las leí, empecé a cotejar muchas versiones de ellas y a armar un poco esa propia versión. Y esta de La Abuela Grillo es una historia que sale de un video, alguien se dedicó a recuperarla a través de una animación, y yo la vi y a mí me encantó y seguí entonces profundizando en la búsqueda de más, ¿no? De información. Y La Abuela Grillo es una historia muy bonita porque es justo un ejemplo de esa confrontación entre el hombre y la naturaleza. La Abuela Grillo es una criatura que trae consigo la lluvia, el agua. Entonces, donde está la Abuela Grillo, llueve, siempre hay agua. Y resulta que había un pueblo con una sequía que estaba acabando con la vida de este pueblo, y resulta que ellos acogen a la Abuela Grillo, y cuando llega la Abuela Grillo a un lugar, pues el agua empieza a abundar, es incontrolable. Entonces, en este pueblo llega la Abuela Grillo, todos le dan la bienvenida porque necesitan el agua, pero ella se queda quizás demasiado, y entonces empieza a llover y a llover. Y eso, como nos ha pasado aquí en Chía y bueno, pasa en muchas partes, que no para de llover, y entonces la tierra se empieza a inundar, los cultivos empezaron a perder, las casas empezaron a caer y la vida se transformó para mal. Entonces los hombres dicen: no, definitivamente no queremos a la Abuela Grillo acá, vete. Y la Abuela Grillo se va con mucha tristeza de ese pueblo, y resulta que la consecuencia de esa partida es justamente volver a ese estado inicial, ¿no? Entonces vuelve la tierra a ponerse muy seca, vuelven los animales a morir de sed, las plantas a secarse, y los habitantes se dan cuenta que cometieron un error, que era mejor tener a la Abuela Grillo, y la llaman de vuelta. Y ella decide volver, pero con condiciones. Entonces, no se debe maltratar a la Abuela Grillo, y esa es su condición. Los condiciona y les piden que la respeten, que la traten con la dignidad que ella merece.
Entonces, ese tipo de historias son historias que se encuentra uno mucho en la tradición oral de los pueblos latinoamericanos. ¿De dónde es esa historia que acabas de narrar? Esa historia es de Bolivia, si no estoy mal, ahora mismo no sé, bueno, sí, creo que es de Bolivia, pero esto lo comprobamos ya mismo. O Ecuador puede ser también. A ver, espérenme un segundito. ¿Ya me encuentro? Bolivia, sí, Ayoreos. Entonces sí, el encuentro, digamos, le permite a uno, con tantas historias, le permite a uno hacer esas conexiones, ¿no? Esos lazos que hay entre las historias de los distintos pueblos latinoamericanos, siendo todos tan distintos, pero teniendo también unas raíces similares, pues comunes. Acabas de hacer un ejercicio muy bonito, que es retomar la oralidad, rescatarla. El mito surgió de la oralidad, después se volvió escrito gracias a pues, este proceso de recopilación que tú hiciste y a tu investigación, y ahora tú lo narras. Y ahora te propongo que lo hagamos a la inversa. Entonces me gustaría, pues ya aprovechando que tenemos acá unos niños que nos están acompañando, que de pronto podamos elegir un... Esta es una de esas historias de las que yo encontré muchas versiones y muy distintas además. Bueno, no muchas muy distintas, pero sí digamos como dos líneas, eran como dos versiones, y en esas dos versiones habían varias alternativas como para elegir pues, en la selección. Esta es una historia guaraní de Brasil y Paraguay, y se llama El brillo del isondú. Hay un insecto que deslumbra por su belleza y su luz, el isondú, bichito de luz, luciérnaga. Dicen los abuelos que hace muchos años, más de los que podemos contar con las patas de un centenar de 100 pies, estaba el dios Tupá sentado, contemplando a los hombres de su creación. Le habían quedado realmente bien hechos, pero los vio temblando de frío y se compadeció. Era una buena idea compartir con ellos el fuego y darles un poco de calor y luz en las noches sin luna. Alrededor del fuego que Tupá les había regalado, los hombres bailaron, cantaron y durmieron soñando que saltaban en colchones de nubes. Pero no todo era perfecto para los hombres guaraníes. Aunque Tupá los apreciaba y deseaba verlos contentos, el oscuro dios Añá no soportaba que estuvieran tan a gusto en el mundo. Una noche, Añá viajó a un lugar de la selva donde los hombres se reunían en torno a una fogata. Escuchó sus cantos, siguió el ritmo de sus danzas y los vio cocinar los alimentos en las brasas del fuego. No puede ser así, pensó. Los hombres tenían demasiado. ¡Qué mimados eran! Tanta rabia sentía que desde el fondo de su gigantesco estómago lanzó una bocanada de aire helado y sopló hacia el fuego de los hombres, apagando las llamas de su fogata. Las chispas volaron por valles y montañas, y pronto la tierra se volvió fría y el humo la invadió. Fueron difíciles los días que vivieron los hombres. Se congelaban y morían de hambre. Habían probado el fuego y les gustaba estar bajo su protección y su luz. Necesitaban tenerlo nuevamente. Tupá notó pronto los estragos de Añá. Bandido, siempre estropeando mis obras y mis planes, se dijo, pero ya encontraría la manera de darle una lección al malvado dios. No pasó mucho tiempo hasta que Tupá tuvo una idea digna de su poder. Recorrió el mundo de los hombres y recogió en un cesto cada una de las chispas que habían quedado del fuego muerto. Con el toque de sus manos las transformó en isondúes y soltó a los insectos para que volaran libres. Añá se enfureció al ver los destellos de lo que suponía eran llamitas de fuego. Lanzó de nuevo una bocanada de aire con todas las fuerzas de su cuerpo, pero esta vez las luces no se apagaron. Los isondúes se mantuvieron encendidos en medio de la oscuridad. Tupá quiso darle a Añá una lección definitiva en castigo por su maldad, y con un soplo suavecito a las brasas de la fogata
le volvió a dar vida al fuego de los hombres. Aunque Aña quiera apagar el fuego, siempre quedará una brisna que se enciende con el soplo suave que los hombres aprendieron a producir. Y aunque intente una y otra vez extinguir las luces de los isondúes, estas siempre brillarán y le recordarán que Tupá, la fuerza del bien, es más poderosa que él. Pues increíble. Estamos acá creo que Santiago proponía que este evento fuera como para una franja familiar. Hay niños, hay adultos. ¿Cómo abordar historias que corren como ríos desde la familia? Pues fíjense que si uno se lo piensa, la infancia de los que somos grandes está llena de historias contadas, ¿no? Uno recuerda las historias que le contaba la mamá, el papá, la abuela, la nana. Hay siempre, incluso los mismos niños, ¿no? No siempre tiene que ser un adulto que cuenta historias. A veces hay escenarios muy bonitos que uno recuerda, por ejemplo, las noches sin luz, alrededor de, no sé, de una fogata en el campo, de la nada, ¿no? Alrededor de nada, simplemente alrededor de la misma historia. Pueden ser esas historias de miedo, ¿no? De fantasmas, de criaturas, o pueden ser las historias que hacen parte de la propia tradición oral de los adultos, historias que han venido desde los abuelos y los bisabuelos. Entonces a mí me parece que es de la misma manera que estas historias pueden retornar a la oralidad, porque tú decías hace un momento que vienen de la oralidad, se fijan en la escritura, pero ¿y luego qué, no? Y el luego es que retornen a la oralidad, que se vuelvan historias que uno pueda contar. Yo no soy una buena contadora de historias, o sea, ahí sí me cuesta mucho trabajo. De hecho, tengo muy mala memoria y entonces no me acuerdo de las historias que me cuentan como me las cuentan, pero hago el intento por lo menos. Pero quiero decir que más allá de eso, ese ejercicio de recibir una historia, de apropiársela, ¿no? De convertirla un poco dentro de uno con sus propias palabras, con su propia percepción y volverle a dar nacimiento, ¿no? A través de la palabra es digamos, esa posibilidad maravillosa de la oralidad, ¿no? Se enriquece y en esa medida se convierte en una historia nuestra también. Por eso creo que estas historias no le pertenecen a nadie, poco les pertenecen a todos y todos las podemos volver a contar con nuestras propias palabras, apropiarlas. Entonces creo que el escenario para compartir estas historias es cualquiera. En la casa pues hay muchos momentos para contar historias, antes de dormir, mientras uno está comiendo, no sé, en un viaje. A mí me encantan las historias en los viajes, por ejemplo, que uno va muy desparchado viendo el paisaje a veces, sino hay algo que falta que llene el espacio y el silencio, y puede ser una historia perfectamente. Yo creo que caben en todos los momentos, y creo que a los niños, y no sé si los niños que están acá, yo no sé si les gusta que les cuenten historias, pero yo creería que sí. ¿A ti te gusta que te cuenten historias? Da igual. Depende de qué historia sea. Bueno, pero si la historia es chévere al final que se la cuenten a uno. Lo que pasa es que uno no sabe al principio si la historia va a ser chévere o no, pero cuando termina siendo una buena historia, queda, ¿no? Uno se acuerda de ella. Entonces creo que el espacio es cualquiera, el momento es cualquiera también. Y un poco para complementar eso, digamos, cuando tocaba planear como el evento y viendo el libro, lo que es el libro, pues me hacía pensar a mí cómo se contaban las historias antes. O sea, cómo estas comunidades se contaban esas historias. O sea, no era que se la contara como hoy en día, que es la madre cuando el niño se va a dormir en un libro, en esa intimidad muy cerrada, sino pues de por sí tendría que haber un fuego acá, ¿no? En el centro, y debíamos estar todos en la familia, no como la vemos ahora, ese núcleo, mamá, papá, hijos, sino en la familia entendida como una comunidad, ¿no? Claro. Y así se compartía en la historia, y de pronto uno de esos viajaba a otra comunidad y se sentaba al frente de un fuego, y pues yo creo que así fueron viajando como ríos
Sí, es cierto. esas historias. Y pasa otra cosa bien distinta a lo que cuentas, y es que también hay historias que son muy restringidas en su narración, historias que están cerradas, como circunscritas a ciertos contextos. Entonces, por ejemplo, historias que solo se cuentan a los hombres, o historias que solo se les cuentan a las mujeres y que no salen de ese círculo, o historias que son parte de las ceremonias donde ciertas personas de las comunidades no deben entrar, ¿no? Por ejemplo, cuando las niñas se convierten en mujeres, o cuando una pareja va a unirse. Ciertos momentos de las vidas en las comunidades también dan la pauta de cómo se cuentan esas historias. Entonces tienes razón, el contexto es muy distinto ahora. Ahora este libro está en los colegios, o este libro está en la casa, está al alcance de cualquiera lo puede contar, pero su origen es oral. Y puede trascender, ¿no? Es la idea, que quienes lo lean entonces después puedan recordar lo que está allí y retomarlo oralmente. Y que surjan preguntas de dónde viene eso, y de quiénes son los guaraos, o los ayoreos, o quiénes son los muiscas, ¿no? Que de alguna forma sí tengamos la necesidad de buscar el origen de esto. El libro tiene al final, pues es muy pequeño, yo sé que no le hace justicia a los pueblos, pero es una especie de invitación a que los niños y los lectores adultos que acompañan también la lectura se pregunten un poco más por estos pueblos. Hay una pequeñísima presentación de media página de cada uno de los pueblos de donde provienen las historias, y es una invitación saber quiénes son los Rapa Nui, por qué eso tan extraño de la isla de Pascua, cómo Chile tiene este territorio tan lejos de su costa y sigue siendo Chile, pero con una cultura y una tradición tan particular, o qué tan cerca estamos nosotros de algunos pueblos de frontera venezolanos que compartimos con ellos, o con los que están en Brasil. O sea, hay muchas preguntas que suscita, digamos, la lectura de estas historias, y esa es la idea, que abra caminos como los ríos, ¿no? Que tienen sus cauces que se abren y uno no sabe para dónde van a coger, que una lluvia los puede cambiar de rumbo. Es un poco la idea. ¿Cómo se hace un libro? Bueno, ¿cómo se hizo esto, por ejemplo, verdad? Bueno, hay libros que surgen de la iniciativa del autor, y el autor dice: yo este libro lo quiero llevar a la editorial a que ellos miren si es publicable. Quiero saber si esto tiene la calidad y si esta apuesta que yo estoy haciendo le convence a algún editor. Ese es el caso de algunos libros. Otros libros surgen de otra inquietud, que son un poco los libros por encargo, que la editorial dice: bueno, nos gustaría mucho tener en nuestra colección un libro que recoja esto, que trate este tema, o que haga, es decir, que surge de una necesidad que la misma editorial tiene. Este es un libro que tiene como un poco de las dos cosas, porque viene de una primera exploración mía por parte del trabajo que yo estoy haciendo, y que además se junta con la inquietud que tenía la editora de SM de completar un poco la línea editorial con algo que tuviera que ver con historia oral latinoamericana. Entonces se juntan esas dos intenciones, y la editora me dice: bueno, hagamos el libro con este tema, y pues ahí tienes tú la libertad de hacer lo que quieras hacer, de escoger las historias que quieras escoger. Tú defines si quieres una temática, si quieres, no sé, si quieres que todos los países latinoamericanos queden representados, o algunos en particular, qué tipo de historias vas a recoger. Al principio este libro era mucho más gordo, era un libro más grueso, porque tenía mitos, leyendas y personajes, ¿no? Personajes que hacen parte también de la tradición oral latinoamericana, y que son reconocidos por las comunidades de donde surgen, ¿no? Entonces, por decir algo, el hombre caimán, ¿no? Es un personaje que está, digamos, metido en una leyenda, pero él en sí mismo es un personaje que valía la pena contar, como perfilar, ¿no? Decir quién era ese personaje. Pero al final, en esa selección, pues
terminó saliendo la parte de personajes, ya no se incluyeron. El trabajo es un trabajo Completo. sí, es un trabajo conjunto. Es mucho más común que sea un equipo, ¿no? Si son dos personas, porque a veces el ilustrador es el mismo autor de los textos. Pero si fueran dos personas, casi que esas dos personas están todo el tiempo trabajando en llave. Pero eso también cambia, hay muchas modalidades. Hay gente que ilustra después de tener un texto, otros trabajan en llave desde el principio. Eso puede ser muy diferente. En este caso, la ilustradora vino por cuenta de la editorial. Ellos la convocaron a ilustrar. Es casi lo que siempre pasa. María Fernanda, de acuerdo a la historia, propone, dice, esta historia podría ser ilustrada por tal persona o por tal otra, lo propone y ahí creo que ya se da el desarrollo. Sí, eso puede pasar. ¿Qué viene para Historias que corren como ríos? Y para ti como escritora, si nos puedes contar un poquito de pronto de tus planes. Pues para este libro yo espero que sea un libro que se mueva mucho, que tenga, pues que camine muchos pasos y que llegue a muchos lectores y que llegue a lectores de muchas edades también, no solo niños sino también grandes, porque yo estoy segura de que la gente, no importa la edad, disfruta las historias de la tradición oral. Y me imagino que también pues muchos encuentros con los niños, ya como en un tono un poco distinto, más contando las historias, más leyendo las historias, conversando sobre las historias que ellos saben, etc. Y luego para mí pues también proyectos de escritura, hay un libro ya ya casi listo, en proceso de ilustración para el otro año. Y bueno, pues espero que, bueno, hay varios proyectos de escritura que están ahí como en un tiempo muy lento, y yo espero que la salida de este que viene el otro año también impulse a los otros a ver la luz, porque si es, digamos, es un poco angustiante también cuando uno tiene como muchos proyectos en reserva que avanzan muy poco y uno siente que cada vez es un lastre, ¿no? Que cada vez pesan más y más, que el tiempo los hace más pesados. Entonces la idea es liberarme de ese peso. Ya no quiero cargarlos más, liberarme, disfrutando por supuesto la escritura. Bueno, no siempre se disfruta, a veces no se disfruta, pero sí poderlo sacar adelante en los próximos meses. ¿Has pensado de pronto que en tus viajes, porque viajas, estás en un proyecto con El Espectador, ¿cierto? Sí, aunque ese fue cortico de un viaje, un viaje. Y ahora te vas para Chocó. Me voy para Chocó, sí. ¿De pronto has pensado que de allí puedas encontrar más relatos para hacer una historia que corren como ríos 2? No sé si ese, pero sí tenemos un proyecto un proyecto para adultos que puede ser interesante buscar en un viaje como esos, porque es un proyecto con Omar, que es mi pareja, y ya empezamos como a hacer cosas juntos de ilustración. Es un proyecto de cuentos, es una serie de cuentos, y la búsqueda que empezamos a hacer con esos cuentos es regional, entonces puede que uno de esos viajes termine ayudándonos a definir cosas de ese proyecto. Tiene música también. Tiene música. Va a ser interactivo. Sí. Qué chévere. Sí, va a ser interactivo, va a tener no solo el texto en libro, sino va a tener también un soporte. ¿Multimedia? Sí, bueno, creo que nos vamos por lo clásico, ¿no? El LP. Qué lindo. Pues no sé si la gente que está acá acompañándonos quiera preguntarle algo a Adriana, tenga alguna inquietud. Yo sí, digamos como... Estos son historias, como tú decías, que a veces se repiten. Y me imagino que cuando cambia de región o la historia se mueve, pues la historia varía, ¿no? Sí. Tú a la hora de encontrarte con las diferentes versiones de cierta historia o con una sola misma, pero que tenías que llevarla a un texto que se pudiera entender. Digamos, a mí que me pasó ahorita que le estaba contando el libro a él, pues hablaba de la chagra, ¿cierto? Pero pues yo tenía que cambiarle inmediatamente para no cortarle a ella la lectura y decirle no, la chagra es una huerta, sino poder darle continuidad a la lectura. Pues yo cambié mi cerebro y digo no, le digo huerta de una vez, ¿no? Sí, sí.
me imagino que tú te encontrabas con dificultad. O sea, ¿cómo era ese proceso de adaptar, me imagino, ciertas cosas que no... Claro, de hecho las mismas historias, porque hay historias súper complicadas. Bueno, uno de los criterios para seleccionar fue tratar de no traer historias demasiado complejas, porque era muy difícil hacer la adaptación y porque terminaba yo sacrificando mucho de la historia original para convertirla en una historia que los niños y cualquiera lo pudiera entender y asimilar fácilmente. Entonces ahí había ya un filtro. Pero luego cuando también había una historia con la que yo me quería quedar y aún era compleja, el ejercicio no era tan sencillo, y creo que esto tiene que ver con el lenguaje, con las palabras, con cómo uno logra con las palabras contar aquello que en la versión original es tan complejo, contarlo con unas palabras distintas que logren Volver universal. sí, que logren llegar, ¿no? Hay una historia aquí que es esta, Pachamama y Pachacamac, que es de Perú, de los incas, que es una historia súper compleja, porque no es lineal, tiene además unos giros que son difíciles, ¿no? O sea, hay una lógica en esa historia que es muy compleja. Entonces, yo esa historia estuve a punto de desecharla, pero tenía tantos elementos que me gustaban que me la jugué para poderla mantener en el libro. Eso, por ejemplo, el tema del lenguaje fue otra de las cosas que nos cuestionamos mucho ya con la editora, porque yo tenía muchas palabras originales de la lengua que quería dejar como tal. Alcanzamos a pensar en un glosario. De hecho, yo hice el glosario. Era un glosario que ocupaba quizás en páginas acá, ocuparía unas 4 páginas. Y finalmente decidimos quitarlo y dejar las palabras en su contexto, y un poco también invitar a los niños lectores a que ellos mismos indagaran y a los mediadores alrededor del libro a que acompañaran esa indagación, ¿no? Para no explicar demasiado, para no tener que entrar en esa dinámica de los libros didácticos que tienen que explicarlo todo, sino que quedara, porque de hecho a nosotros como adultos nos pasa, ¿no? Hay textos que son mucho más complejos que otros y que nos exigen ir al diccionario, buscar en internet, buscar en algo, pues hacer búsquedas, ¿no? Y quizás un poco eso pasa con los libros infantiles, y es que como en esa preocupación de que los niños no lo puedan comprender o que sea demasiado difícil, a veces los editores, yo diría que más los editores que los mismos autores, llenan de información complementaria a los libros, y creo que bueno, pues, en este caso no lo sentí que hiciera falta. Hay palabras sobre las cuales hay que detenerse y hablar un poco, pero es lindo también que uno se detenga en algún momento de la historia y pues indague, ¿no? Se pregunte por eso. Además que como el libro se trabaja tanto en colegios, está acompañado generalmente por una guía de lectura para el docente, donde puede orientarle a través de diversas cosas que pueden surgir a partir del libro. Claro, pero aún así sin la guía del estudiante podría defenderse en manos de cualquier niño inquieto. Pues, o sea, de cualquier niño. Estoy diciendo una redundancia. Sí, en manos de cualquiera, seguramente. Si hay una palabra que no es clara, el niño se lo preguntará él mismo a alguien, pero algo hará para resolver esa duda. Sí. Bueno, para terminar, una última lectura. ¿Ustedes que dicen? ¿Quieren escuchar otra historia? Pero con los niños, ¿no? Esta historia es de Venezuela, de los indígenas Guarao, y se llama Los Guarao toman la luz. Perdón, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, esa que es de Venezuela, ¿la escuchaste en dónde o fuiste a Venezuela? ¿Cómo fue? No, desafortunadamente eso hubiera sido muy lindo poder ir al punto de origen de las historias, pero eso era imposible. O sea, son escuchadas. Sí, son escuchadas, algunas llegan como referencia, que otros mencionan.
mencionan en apuntes Ya. o mencionan, bueno, tuvimos muy poco como recomendaciones orales propiamente dichas, casi todas vienen a través de textos. Y terminan como llegando al mismo punto. Entonces ya cuando eso pasaba, cuando varias direcciones me llevaban al mismo punto, decía, bueno, de pronto esta historia es la historia que necesitas merece contar. ser contada. Sí. Ah, Bueno, dice así. Esperemos a que llegue la noche, apaguemos las luces, cerremos los ojos, imaginemos que en esa misma oscuridad que nos rodea vivían los guaraos. Era difícil pasar los días en medio de las tinieblas, por eso un hombre, cuyo nombre no se conoció nunca, se puso en la tarea de buscar la luz. Tenía 2 hijas, una distraída y la otra más atenta. Las quería mucho a ambas, más allá de sus cualidades y defectos. Un día, quizás el más oscuro de todos, el hombre logró averiguar que existía un joven que guardaba la luz y supo además que, para fortuna suya, no estaba muy lejos de allí. El hombre encomendó a una de sus hijas, la mayor y menos atenta, buscar al hombre y pedirle el regalo de la luz. Dile que la necesitamos, que ya no podemos seguir viviendo sin vernos ni siquiera nuestro propio ombligo. La joven se sintió complacida con la tarea porque le gustaban mucho los paseos. Preparó algunas cosas de comer, se puso un traje muy cómodo y llevó consigo una sombrilla preciosa que la protegería contra las fuertes lluvias que caían en la selva. Su viaje comenzó bien, pero unos minutos más tarde tomó el camino equivocado y en vez de llegar a su destino terminó arribando a la casa del venado. La joven sabía que los venados son veloces, muy inquietos y ágiles, así que encontró una buena oportunidad para jugar un rato a los saltos con el nuevo amigo, quien le agradeció su visita y admiró su sombrilla. Entre el juego y los elogios pasó el tiempo y la joven olvidó la tarea encomendada por su padre. Apenas lo notó, tuvo que despedirse del venado, le dejó la sombrilla de recuerdo y salió corriendo de regreso a su casa. El padre presentía que su hija mayor olvidaría el encargo, pero pensó que al ver el negro profundo rodeándolo todo recordaría su misión. Se equivocó, y mucho, pues la vio llegar con las manos vacías y arrastrando la misma oscuridad que había llevado consigo. El padre decidió entonces pedirle ayuda a su otra hija, la menor. La joven escuchó la solicitud y comprendió que no era una tarea sin importancia. Ella misma había anhelado la claridad y se preguntaba con frecuencia cómo podría disfrutar del mundo si no había forma de verlo. Al poco tiempo ya estaba en camino buscando al dueño de la luz. Anduvo con dificultad. Era fácil tropezarse con las piedras y las plantas. La oscuridad era buena cómplice de los extravíos y las caídas. Luego de un par de traspiés y algunos raspones en las rodillas, finalmente llegó al lugar donde vivía el muchacho. Lo encontró fuera de su casa, sentado en una roca y mirando hacia el camino. «Al fin llegas, te estaba esperando», le dijo el muchacho al recibirla. «Vengo por la luz, mi padre la necesita». «¿Sabías que vendría?» «Sí, hace días te esperaba, pero a cambio de la luz debes quedarte conmigo». «Bueno, si debe ser así, lo haré, pero muéstrame la luz, quiero saber si mi padre tiene razón». El joven se acercó, abrió su toro y de él salieron rayos luminosos que lo encandilaron. La muchacha jamás había visto algo tan bello y lo que la explosión luminosa reveló alrededor era deslumbrante. Se quedaron en silencio viendo la luz que se extendía como un chorro de agua, dándole colores a cada objeto que encontraba a su paso. Se distinguían los brillos y las sombras, las texturas de los objetos se aclaraban y correspondían en su aspecto a la sensación que se tenía al tocarlos. Con la luz parecía que cada objeto se llenaba de alma, incluso las rocas, los granitos de arena y las partículas de polvo. Todo estaba vivo al fin. Los dos jóvenes permanecieron varios minutos en aquella contemplación hasta que el dueño de la luz volvió a ocultar su tesoro. Mientras la joven permaneció allí, el muchacho dejaba escapar algunos rayos y los dos jugaban a atraparlos. Se divertían iluminando caminos y grutas, persiguiendo los reflejos y las sombras, alumbrando sus propias caras mientras hacían muecas. La joven, sin embargo, no perdía de vista su misión y un buen día le recordó a su nuevo amigo el compromiso. «Me quedé contigo como quisiste, es hora de que me des la luz para llevársela a mi padre».
No hizo falta insistir. El dueño de la luz cumplió con su palabra y con algo de nostalgia por la futura ausencia de la joven, le entregó el toro para que lo llevara a su casa. El padre se entusiasmó mucho al ver a la hija y comprobar que traía consigo lo que le había encomendado. Colgó el toro al palafito donde vivían y lo dejó abierto para que iluminara los ríos, los valles y las montañas que rodeaban la casa. Pronto la noticia corrió entre la población guarao. Se decía que el hombre que vivía a orillas del río tenía en sus manos el bien más preciado y solo hacía falta sumarse a aquella casa construida sobre el agua para que todos lo pudieran comprobar. Relucía. Al principio los curiosos buscaban desde puntos lejanos el brillo que despedía la luz, pero pronto se aproximaron y empezaron a llegar por cientos hasta el toro colgado. Unos le contaban a otros, estos a otros y aquellos a otros más. La noticia corrió rápidamente, a tal punto que alrededor de la casa del hombre se reunió todo el pueblo guarao. Mujeres, niños, viejos, hombres, todos querían ver la luz y disfrutarla. Se acercaban tanto al palafito que en más de una ocasión se sintió como temblaban sus cimientos. Lo que antes había sido un lugar tranquilo se convirtió en un hormiguero. Gente por aquí y por allá, en canoas, a pie, llegaban por cientos pero no se iban. Se quedaban cerca para no perder de vista la fuente luminosa. La situación se volvió tan difícil para el hombre y sus hijas que un día, cansado de tener tantos visitantes rodeando su casa, el hombre decidió tomar el toro y deshacerlo de un golpe. En el momento del impacto, las fibras se quebraron y de la cesta que había guardado aquel tesoro salió la luz velozmente hacia el este. Los restos del toro, también despedidos con gran fuerza, volaron directo hacia el oeste. Así, la luz disparada se convirtió en el sol y el toro en la luna. Pero algo no estaba del todo bien. Fue tan veloz y fuerte el impulso de la luz al salir hacia el cielo que los días regidos por el sol y las noches regidas por la luna se hicieron tan rápidos como el parpadeo de una liebre. Al hombre le pareció que este orden no debía seguir así. Todo transcurría muy rápido, había poco tiempo para disfrutar de la claridad del día y la noche era tan corta que apenas se cerraban los ojos ya era hora de despertar. La vida rápida se disfrutaba poco, mientras que la pausada era más fácil y agradable. Por eso le pidió a la menor de sus hijas que fuera a buscar una tortuga morrocoy para ofrendársela al sol. Una vez el gran sol estuvo justo en medio del cielo, el hombre le lanzó la tortuga y se la ofreció como regalo. Allá va este obsequio en gratitud por lo que nos has dado. Solo espérala un poco porque no ha nacido en la tierra una sola tortuga que camine rápido, le gritó. El sol recibió la ofrenda con mucho entusiasmo y atendió a las palabras del hombre. Detuvo su ritmo veloz y se quedó tranquilo esperando con paciencia el avance de la tortuga. Desde aquel día, los días transcurren con mayor pausa y las noches que le siguen el paso al día también andan con mucha más calma a paso de tortuga.